un tupper. No. Y no vivimos tampoco en una isla, y no vivimos separados del mundo. El viernes a las 21 habló el presidente Javier Milei, y entonces tengo en línea a un personaje muy interesante de la política argentina. Él es Federico Storani, ministro del Interior, diputado, hombre del radicalismo, si los hay. Federico, ¿cómo estás? Acá te saluda Ani Ventura. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, y quiero que juntos yo te marco algunas cosas y vos me decís qué te pareció y qué sentiste con el discurso de Javier Milei. Primero, quiero contarle a los oyentes y quiero contarle a Federico que yo siento que este presidente, más allá de la voluntad personal, marca agenda. Cada día nos sorprende con algo, porque tiene un talento especial para crear expectativas de la novedad, aunque no tenga nada para decir. Esto es raro, es la primera vez que pasa. Y tiene una empatía y una conexión directa cuando habla contra la casta, contra la política, contra los diputados y contra los funcionarios, una conexión directa con todos aquellos ciudadanos que odian la política. ¿Te parece que es válido que esta reflexión, Federico? Sí, me parece muy válida, ahora la analizo, pero primero respondo a la consigna. A mí me identifica la canción La Cigarra. Muy bien. Vamos a hablar de eso. Muy bien, vamos a sí, por supuesto. Tantas veces me mataron, ¿eh? Y tantas, ¿eh? Sí, ahí está. Y aquí estamos. Sin embargo, estoy aquí. Muy bien. Resucitando. Está muy bien, me parece que habla de vos. Ahora, vos como radical, cuando ganó las elecciones Javier Milei, ¿qué sentiste? Bueno, una terrible decepción, porque debo haber sido uno de los tantos, porque fuimos unos cuantos, que públicamente nos pronunciamos en contra en el balotaje, incluso sacamos una nota pública con el reproche que nos hicieron incluso desde el propio partido, e instamos públicamente a votar por la otra opción, que era la que encabezaba Massa, no porque nos gustara, sino porque entendíamos que era mucho más previsible y que lo que encarnaba Javier Milei y quienes lo acompañan era un salto al vacío extremadamente peligroso, y creo que no nos equivocamos, todo lo contrario. Entiendo que estamos viviendo una etapa muy negativa. A propósito de lo que señalabas de Sagregado, él siempre elige un enemigo, y el reduccionismo del enemigo que elige, que no es nuevo, por otro lado, es lo mismo que le aconsejaba Bannon, de extrema derecha, a Donald Trump, es intoxicar de basura, solamente para que se hable de basura. Lo importante es intoxicar de basura, aunque sean mentiras, y que luego las cosas más importantes pasen desapercibido por el costado. En este caso, el enemigo para él es una fusión, una identificación que hace de lo que denomina casta con el Estado. Ambas cosas son basura. El Estado sirve para enriquecerse, el Estado sirve para los kioscos, el Estado sirve para los negociados, y el Estado es tomado por la casta que se aprovecha del mismo en contra de los intereses generales. Ahora, también es interesante, Federico, perdóname que te interrumpa, ¿Sí? es cómo arma Milei y su equipo la escenografía cada vez que se presenta. Porque para el viernes primero eligió el prime time, la 21 horas, que es la hora de los programas donde más rating tienen los programas de televisión. Segundo, organizó un atril, que eso es diferente, es bien norteamericano. Tercero, ¿cómo tiene el poder de la edición? Esto quiere decir, y le contamos a los oyentes, porque no lo saben quizá, todo el material, todos los reportajes que hace Milei en cualquier programa de radio, en cualquier programa de televisión, tiene la última palabra presidencia. Esto quiere decir que incluso
el famoso reportaje que le hizo Majul con su equipo en La Nación fue 1 hora y media y después le devolvió el editado Presidencia con creo que 45, 50 minutos. Esto quiere decir que el día la televisión pública y la cadena nacional mostraba solamente los aplaudidores, no mostró todo el resto de los diputados y senadores que estaban de espaldas, que chiflaban. Eso no aparece en la comunicación del Estado, no aparece nada que desafine. Esto quiere decir, lo que publica el gobierno es todo a favor. Y esto es interesante porque la gente va a creer que solamente estaban los aplaudidores. No, había un montón de gente que no aplaudía. Pero esto es nuevo en la Argentina, Federico. Nunca había habido la edición final a cargo de Presidencia. ¿Sabías esto? Sí, no sé si lo sabía exactamente, pero uno puede inferirlo, puede concluirlo, porque estuvo todo bastante cuidado, podríamos decir así. Primero coincido, fue una imitación muy norteamericana. La única diferencia tal vez con Donald Trump es que él usó una tarima para aumentarse la altura, detalle que no pudo soslayar, aunque intentó evitar que se conociera. Tiene un tema con el tema de la altura. En segundo lugar, efectivamente es como que solo hubiera habido partidarios, y me consta, lo sé, porque he estado en comunicación con ellos, había como una consigna de disciplina por parte de legisladores, senadores y diputados de aguantar cualquier tipo de agravio, porque el clima previo que habían generado era que iba a ir recargado para hacer una cantidad de insultos, agresiones, descalificaciones que las hizo, porque fue un Milei recargado en ese sentido. Toda la primera parte insultó, hizo las pausas para los aplausos de los insultos, agravió, descalificó, y esperando que la reacción fuera que se levantaran y que lo dejaran solo, para tomar esas imágenes y entonces decir, bueno, abandona sus tareas y aquí estoy yo, y luego sacar de la manga el conejo que tenía, o el as de la manga, que era esa suerte de convocatoria a un contrato de adhesión, a un pacto que no es un pacto, sino que es meramente una imposición con una extorsión. Pero hubo un hecho incluso llamativo que habla de la planificación. Cuando habla de los jinetes del fracaso, sí, ¿a quién va la cámara? Va a Scioli, que claro, con una sonrisa, ¿no? Porque fue como también objeto de bullying en alguna etapa también Scioli, y hoy forma parte del gobierno de Milei. Y es una forma también de meter una cuña. De hecho, Scioli, guste o no guste, fue legislador, fue 2 veces gobernador, fue vicepresidente de la Nación y estuvo a un tris de ser presidente de la Nación. Por lo tanto, si quienes quieran defenderse de la casta diciendo, bueno, él es la más casta de todo, ahí están admitiendo una derrota cultural, porque se admiten como casta. Y esto es el tema cultural, esto es el ABC de Gramsci, digamos. Sí. Yo no tengo que aceptar nunca el lugar donde me quiere poner mi oponente. Y obviamente él separa amigo enemigo todo el tiempo, de manera muy tajante. En este caso el enemigo es la casta y el Estado, como un sinónimo y como una función. Y además, otra cosa que es interesante es que él se autopercibe Mesías. Entonces, como el Mesías viene a salvar, todo lo que está enfrente es enemigo, salvo él, que es la pureza, y viene a salvarnos. Y además, como todo Mesías, es todo o nada. Es un señor que no está acostumbrado a la negociación. La negociación parece mala palabra y es parte de la política y de la vida. Cualquier persona que haya tenido una pareja, cualquier persona que viva en familia, cualquier persona, si vivís con un perro, no. Pero si vivís con una familia, si vivís con con alguien, tenés una familia, tenés un equipo de trabajo, vos sabés que
la negociación es parte de tu vida, de lo cotidiano. Milei no negocia, es como el Mesías, viene, te salva o te hundís. Esta es la sensación que tengo. Y otra cosa que me llama mucho la atención, a diferencia de Trump, porque más allá de que me guste o no Trump es un productivista, un industrialista nacional. Quiere decir que él promueve la industria norteamericana. Tiene enfrente a los chinos, que los odia. Pero bueno, quiere la industria nacional. Milei en ningún momento habló de desarrollo, de industrialización o de productividad. Y eso me asombra, porque la verdad que si hay algo que nos puede salvar, yo que la verdad pienso en desarrollo, no es que soy del MID, pero como peronista me parece que el desarrollo, la productividad es lo que nos va a salvar. Sí, mira, hay muchas cosas. En primer lugar, esto de inundar de basura y de mentiras. En los primeros párrafos de su intervención habló de números incomprobables y absolutamente científicamente no probados de lo que hubiese sido la proyección de inflación. Si yo te digo que la inflación va a ser del 18.000%, por ejemplo, anual, finalmente termino como un héroe si termina siendo mucho más reducida. Que fuera de 18.000% es mentira, como antes había de hecho de 15.000%, 3.000%, lo que fuera. Siempre aparece como que aún lo más horrible que haga, que es un ajuste brutal, que no tiene nada de nuevo, vale decir que él se abraza al famoso tema del cambio. El cambio es una expresión neutra, puede ser positivo o puede ser negativo. En este cambio es francamente negativo. Es una reedición, sacarle una coma, ponerle una coma, de lo que en su momento fue lo que intentó la dictadura militar asentada en la peor represión que recuerda nuestra historia contemporánea con Martínez de Oz, pero también fue en su momento lo que intentó Menem Cavallo, y es una reedición del denominado consenso de Washington, que justamente le cambias un poco el orden del decálogo que él propone como pacto, y es prácticamente lo mismo. Por supuesto que tiene esas características de mentir. No es cierto que diga la verdad, él no es auténtico, es un mentiroso serial, no resiste ningún análisis científico serio, las cosas que dice, los datos que da, pero quedan de ese modo porque existe una buena articulación que se difunde masivamente, principalmente por las redes, que son muy utilizadas por la simplificación de conceptos. En general, nosotros, los que nos denominamos más progresistas, tenemos mayores dificultades para simplificar nuestro mensaje, porque nuestro discurso es más racional y es más complejo. Si yo digo mano dura, sabes a qué me refiero rápidamente. Si yo hablo de prevención, de educación, de acción social, es un concepto mucho más complejo. Por lo tanto, eso es lo que utilizan masivamente y es lo que entra en una sociedad que francamente, por supuesto, llega a niveles de desesperación, pero que se ha precipitado en un cambio que es una vuelta de tuerca más a lo nada nuevo de un ajuste ultraliberal con una sola diferencia. Esa diferencia es que ahora la hace como shock, de manera brutal y de manera inhumana. Tal cual le dijo Macri que él haría si fuera presidente al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Y coincido. Algunos matices con algunos líderes de extrema derecha, caso Trump o Bolsonaro, es que en ambos casos, tanto Trump defiende lo que era el cinturón del óxido, es decir, la posibilidad de reindustrializar a aquellos sectores que eran deprimidos, y además tiene una guerra geopolítica con la República Popular China. Y en el caso de Bolsonaro, estaba sentado en el partido militar, que es desarrollista por esencia en Brasil. En el caso de Milei nos ha tocado el peor en el reparto de esta, digamos, extrema derecha internacional, ¿no? Federico, yo te agradezco un montón y entonces, como regalo por esta charla, te vamos a poner el tema de María Elena, que a vos te gusta. Te mando un abrazo fuerte y gracias.
Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Un abrazo fuerte, gracias. Sin embargo, estoy